A esta hora, como suele ser habitual, cada martes con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, quería preguntarte, veníamos de ese decepcionante dato del deflactor del consumo del viernes. Ayer veíamos ese fuerte impulso en la bolsa europea. Y en este contexto quería preguntarte cómo estás viendo este momento del mercado, cómo tenemos que enfrentarnos a él. Bueno, lo llevamos comentando muchas semanas, ¿no? Que el mercado había celebrado el famoso pivot point, ¿no? Y sí que es verdad que estamos teniendo entre el efecto base calendario y la desaceleración de algunos precios de materias primas, desaceleración de fletes y algunos otros caídas de precios, pues una cierta desaceleración en la inflación, pero está siendo mucho más resistente de lo que parecía a priori. Sobre todo está siendo resistente porque el empleo sigue en niveles de pleno empleo en Estados Unidos y con las tasas de empleo más altas en la eurozona, y estamos en un momento muy dulce para el empleo que está haciendo que el sector servicios pues siga empujando con mucha fuerza y con todos los efectos de segunda ronda que está produciendo la inflación, con subidas de salarios en todos los convenios colectivos que van un poco compensando esa caída del poder adquisitivo y alargando un poco en el tiempo el frenazo económico que están buscando los bancos centrales para moderar la inflación, ¿no? Y yo creo que se va constatando pues que les está costando mucho más. Los discursos han vuelto a un tono ligeramente más hawkish de lo que se preveía, yo creo, hace unos meses, y eso pues está afectando otra vez a todos los sectores de crecimiento y a todos los sectores pues que en unas circunstancias de tipos bajos o políticas monetarias bajas, con crecimientos altos, pues se llevaron a valoraciones más altas, ¿no? Yo creo que en ese sentido Estados Unidos tiene un mayor peso en este tipo de compañías, y lo estamos viendo como es un mercado que está mucho más pesado que el europeo, que tiene, al contrario, pues compañías mucho más ligadas a sectores más value y a sectores más cíclicos, que están en un momento dulce y que se controlan mejor con la inflación, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el escenario que tenemos, el porqué de la fortaleza europea y el porqué de la debilidad americana, y un poco nosotros siempre hemos sido partidarios de decir que los bancos centrales, y nos repetimos, ¿no? Llegaron tarde, primero lo negaron, luego claudicaron y empezaron a subir las tasas de interés de forma muy agresiva y cambiaron a un discurso muy hawkish, y muy probablemente se pasarán de frenada en el tiempo, ¿no? Yo creo que se habían ya la gente un poco relajado pensando que a mediados de año 2023 ya tendríamos bajadas de tipos de interés, y tiene toda la pinta de que 2023 va a ser un año de tipos de interés altos, incluso de más subidas, ¿no? Así que yo creo que eso es un poco el escenario que tenemos, y creemos que hay que seguir favoreciendo pues los sectores más value y más cíclicos, y sobre todo sectores ligados a seguros, banca, el turismo y ocio está aguantando muy bien, ¿no? Y ese sector servicios está aguantando muy bien. Y tenemos pensado que va a continuar esas tendencias, ¿no? A lo largo de 2023. Antes de pasar a otros grandes temas, quería preguntarte por dos de los protagonistas empresariales aquí en terreno español, hablando de alguna manera de lo que son esos sectores y ese comportamiento. Quería preguntarte, porque hemos visto cómo AENA ha dejado atrás las pérdidas, cerraba 2022 con ese beneficio de 901 millones, va a volver a pagar dividendo, eleva las estimaciones de tráfico para 2023, y luego también tenemos esos resultados de ACS con ese aumento del beneficio de un 66% más en 2022. No tiene nada que ver, son dos de los grandes protagonistas de las últimas horas a la hora de haber presentado cuentas. Entonces, quería preguntarte una valoración sobre ambos, y sobre todo mirando a AENA, ese gestor aeroportuario, ese tráfico de pasajeros, ese movimiento de recuperación del sector turístico tan importante para la economía española. ¿Cuál es la lectura que haces de esas cuentas, de ese guidance que lanza AENA, y también qué te parecen las cuentas de ACS? Bueno, yo creo que, como digo, uno de los sectores que más fuerte está y que a nosotros más nos gusta en cartera es el sector turismo. Es un sector que yo creo que aún no ha normalizado, ¿no? Sí que es verdad que hay un daño estructural. Al final el COVID merma muchísimo la calidad de los balances de las entidades, porque les obliga una de dos, o a endeudarse y llevar la deuda de los balances de los grupos para sobrevivir ese año fatídico a niveles elevados, o dos, a ampliar capital en niveles muy bajos, con lo cual diluyes al accionista. Eso, ¿qué nos trae encima de la mesa? Pues que es muy difícil recuperar los precios de cotización que había
en la fase pre-COVID, ¿no? Porque al final ha habido un daño estructural en los balances de las entidades y eso pues limita muchísimo el potencial de vuelta a niveles de precios de cotización pre-COVID desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero sí que es verdad que la normalización del turismo se está produciendo, que hay un efecto champán post-COVID en el cual pues, la sociedad tiene muchas ganas de moverse, tiene muchas ganas de viajar y no hay más que ver pues, las cifras de ocupación que están saliendo tanto en hoteles, en reservas vacacionales, como en tráficos aéreos, ¿no? Y yo creo que este es el verdadero año de la normalización post-COVID, ¿no? Sí que es verdad que también hay un pequeño daño estructural en la parte de negocios, ¿no? Yo creo que pues lo que estamos haciendo ahora, un streaming ha roto muchas barreras, el teletrabajo ha roto muchas barreras y hay un menor volumen de tráfico por negocios que también pues hace difícil volver a cotizaciones previas, ¿no? Pero si uno mira dónde están las cotizaciones de muchos de los sectores en el sector turismo, sobre todo en el mundo más cíclico, como puede ser aerolíneas o como puede ser hoteles, estamos lejos todavía de una reversión a la media, ¿no? Que es un poco nosotros lo que nos esperamos para este tipo de sectores. AENA sí que es verdad que ha aguantado el temporal pues por ser activos únicos, por ser una cosa irreplicable y por ser unos activos de mucha calidad. Son inversores a muy largo plazo, inversiones a muy largo plazo y desde luego la cotización de AENA en ningún momento, salvo en el momento puntual del COVID, esos 3 meses, ha tenido un fuerte descuento respecto a sus cotizaciones máximas, ¿no? Y es muy ligero el descuento y no vemos excesivo potencial en la compañía gestora de aeropuertos, ¿no? Pero bueno, creemos que es el año de la normalización y ese es un poco el mensaje y lo están mostrando todas las compañías poquito a poco, ¿no? José, más allá de esos protagonistas con nombre propio, en las próximas horas, apenas a las 9 de la mañana, el protagonista va a ser el dato adelantado de inflación aquí en España. El presidente del Gobierno ya ha dicho que, va a ser más alto de lo que quisiéramos. Ya anunciaba ayer como ese comportamiento, decía, va a tener una ligera alza la inflación. En el Ecuador de la semana llega esa inflación en Alemania y el jueves llegará también el de la eurozona. Es una semana clave en el que vamos a vigilar cuál está siendo el rendimiento de esa lucha contra la inflación en un momento en el que estamos viendo cómo no parece que ni de lejos esté atajado el problema con esas presiones que se mantienen en la subyacente y en el que, además estaba señalando el presidente, como además en el dato de España dice que va a pesar lo que ha sido ese nuevo subida en el precio energético. En ese escenario de inflación quería preguntarte cuál es la previsión que manejáis y qué podemos esperar, por tanto, de esos datos. Bueno, yo creo que, como dices, no solo en España, ¿no? Se ha visto un cierto rebote en estas lecturas del mes de febrero en casi todos los datos de inflación a nivel mundial, por un efecto rebote que ha habido en el tema de la energía, como comentas, ¿no? Sobre todo el tema de hidrocarburos, que rebotan un 10% respecto al mes anterior, y eso tiene un efecto en la inflación general que la lleva unas décimas casi siempre por encima de un poco las estimaciones que había previamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí la clave está, como estábamos comentando, en la parte de inflación subyacente, la parte del sector servicios, y España es un país eminentemente de servicios, mucho más que de industria. Es un país en el que uno de los pulmones de nuestro PIB es el sector turismo y está en un momento muy dulce con subidas de precios por parte de todas las cadenas y todos los prestadores de servicios del sector turismo, ¿no? Con lo cual, pues no me extraña que vaya en esa dirección, porque somos un país de servicios y el sector servicios es donde más inflación está habiendo y donde creo que va a ser difícil que veamos una moderación a corto plazo, ¿no? Como digo. Entonces, yo creo que España va a ser uno más de los que sigan con esa tendencia. Yo creo que ahora la clave está en el Banco Central Europeo, hasta dónde va a seguir siendo hawkish. Yo creo que 50 puntos básicos en la reunión de marzo no nos los quita nadie y probablemente el discurso siga siendo muy hawkish, ¿no? Porque además hay un gap enorme entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Y creo que Christine Lagarde pues seguirá un poco, como digo, pues con esa pasada de frenada, ¿no? Que al final es lo que nos va a llevar. Yo creo que hasta que no destruyan empleo con las políticas monetarias, va a ser complicado que sean capaces de moderar la inflación de forma estructural, ¿no? Yo creo que, por desgracia, pues seguirán con un discurso hawkish mucho más tiempo del que probablemente los mercados habían descontado el año pasado, y probablemente pues nos quede todavía un camino o unos cuantos trimestres de Banco Central agresivo, ¿no?
Y antes de terminar, José, nos vamos a desviar un poco, te voy a desviar un poco para preguntarte, porque más allá de lo que está siendo esa política monetaria de los resultados empresariales, en las últimas horas hemos asistido a ese acercamiento, a ese acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, acercando posiciones en ese delicado aspecto que quedaba pendiente, esos flecos post-Brexit con Irlanda del Norte. Con ese acuerdo, a la hora de mirar a futuro en esas relaciones, esos estrechos socios comerciales históricos, intensionados, esas relaciones comerciales, ¿cómo crees que va a afectar y cómo va a mejorar de alguna manera el escenario? ¿Cómo estás viendo esas relaciones entre Londres y la Unión? Bueno, pues yo creo que es normalizar una situación o terminar de normalizar una situación que se había quedado con un pequeño fleco para ser y que es el escollo principal para todo el tema de acuerdos bilaterales y de todos los acuerdos pues de tráfico de bienes, ¿no?, entre una zona y otra, para que no fuera un coladero en la parte de Irlanda, ¿no?, entre Reino Unido y la Unión Europea, que está pendiente de aprobar todavía por el Parlamento, porque falta todavía convencer pues a los partidos unionistas y a algunos líderes que todavía siguen siendo un poco agresivos, ¿no?, con el tema, pero bueno, parece que es un paso en la buena dirección, que hay esperanzas de que pueda aprobarse sin tener que tirar de un acuerdo con los laboristas, ¿no?, que sería pues generar más inestabilidad en la parte irlandesa, y yo creo que es positivo, una vez que se apruebe y que vaya adelante, sería muy positivo porque al final relanzaría una de las zonas o uno de los socios económicos de la Unión Europea en un momento pues en los que hemos pasado muchas dudas sobre el crecimiento mundial, ¿no?, y Reino Unido ha sido uno de los más damnificados en esas dudas del crecimiento mundial, y a mí desde luego todo lo que sea pues que las relaciones bilaterales y el comercio entre zonas mejore y fluya, pues creo que es positivo para todos, ¿no? Y yo creo que normalizar esa situación, pues desde luego sería ya dar el carpetazo final al Brexit y empezar a ver cómo funcionan las relaciones, no solo con la Unión Europea, sino también Reino Unido, Estados Unidos, que están un poco en stand-by, y que Estados Unidos ha mostrado grandes planes de inversión en Reino Unido y de cooperación con Reino Unido y que podrían relanzar la economía de la isla, ¿no? Entonces yo creo que a mí todo lo que sea una mejora del comercio y una mejora de las relaciones bilaterales me parece siempre positivo, ¿no? Así que bueno, pues cerrar o dar carpetazo por fin a todo ese proceso pues que nos ha llevado desde el año 2016, ¿no? O sea que son ya 7 años desde que se ganó el referéndum y estamos cerrándolo ahora, ¿no? O sea que es un periodo muy largo y desde luego pues generará certidumbre y comercio, y eso es positivo, ¿no? José Lizán, gracias un martes más por estar aquí con nosotros, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente a todos, un saludo. Y nosotros, antes de